Las primeras noches viviendo en una furgoneta suelen ser una pesadilla. Luces de coches atravesando las ventanas a las 3 de la mañana, pasos en la acera, un golpe seco en el cristal. ¡Policía, muévase! La mayoría de los principiantes en la vida sobre ruedas pasan su primer mes durmiendo mal, moviéndose de un sitio a otro, despertándose cada hora con paranoia. No porque dormir en una furgoneta sea imposible, sino porque cometen un error que parece lógico, pero es peligroso. Creen que esconderse es lo más seguro. Lo que sabíais sobre dormir oculto en una furgoneta era un error fatal. Un callejón oscuro parece perfecto. Nadie te ve, nadie te molesta, nadie sospecha. Pero ahí está el problema. Nadie te ve. Y cuando nadie te ve, nadie puede ayudarte. Los veteranos de la vida en furgoneta aprendieron esto de la forma dura, después de noches malas, lugares equivocados, golpes en la ventana, multas, o peor. Con el tiempo descubrieron algo contraintuitivo. La seguridad no está en esconderse, la seguridad está en mezclarse. Mi abuelo solía decir, un hombre sabio se esconde a plena vista, un tonto se esconde en la oscuridad. En la vida móvil, esa frase vale oro. Después de años viviendo en vehículos, algunos veteranos duermen 8 horas seguidas todas las noches, sin golpes en la ventana, sin policía, sin miedo, porque saben elegir dónde dormir. No es suerte, es estrategia. Hoy vamos a hablar de los lugares que los veteranos utilizan una y otra vez. Lugares donde una furgoneta no destaca. Lugares donde hay actividad suficiente para estar seguro, pero no tanta como para llamar la atención. Hospitales abiertos las 24 horas, aparcamientos de gimnasios, casinos, iglesias, áreas industriales los fines de semana, calles residenciales correctas, áreas de descanso, paradas de camiones. Y cada uno de estos lugares funciona por una razón psicológica muy específica. La gente ve lo que espera ver. Un coche en el aparcamiento de un hospital a las 3 de la madrugada no parece raro. Las emergencias no tienen horario. Un coche en el aparcamiento de un gimnasio de madrugada tampoco parece extraño. Siempre hay alguien entrenando temprano. Un coche en una parada de camiones es literalmente lo normal. Eso es camuflaje social. No se trata de ser invisible, se trata de ser aburrido. Pero antes de entrar en estos lugares, hay 3 reglas de oro que los veteranos repiten siempre. Primera regla. Nunca permanezcas demasiadas noches seguidas en el mismo sitio. La familiaridad genera sospechas. Segunda regla. Llegar tarde. Irse temprano. Una furgoneta aparcada a las 2 de la madrugada y que sigue ahí al mediodía llama la atención. Tercera regla. Nunca montes campamento. Nada de sillas, nada de cocinar fuera, nada de abrir puertas durante mucho tiempo. El vehículo debe parecer simplemente aparcado. Estas reglas parecen simples, pero aplicadas bien convierten una furgoneta en un hogar tranquilo. Ignoradas, convierten cada noche en un estrés constante. Porque dormir en un vehículo no es solo encontrar un sitio, es entender cómo funciona la mente de las personas que pasan cerca. Los vecinos, los guardias, la policía, los curiosos. Todos buscan lo mismo, algo que parezca fuera de lugar. Y cuando aprendes a no parecer fuera de lugar, la noche se vuelve tranquila. En la siguiente parte vamos a ver los primeros lugares donde los veteranos duermen sin interrupciones durante años y por qué funcionan tan bien desde el punto de vista psicológico y práctico. Los veteranos de la vida en furgoneta dicen algo que al principio suena extraño. No busques el lugar más escondido, busca el lugar más normal. La normalidad es la mejor camuflaje. Un coche que parece pertenecer al lugar rara vez es investigado. Un coche que parece fuera de lugar atrae miradas. Por eso los lugares que veremos ahora funcionan tan bien. No son secretos mágicos, son lugares donde la presencia de vehículos durante la noche tiene sentido. Y cuando algo tiene sentido, la gente deja de prestarle atención. Segmento 1. El refugio silencioso de los hospitales. Un hospital nunca duerme. Ambulancias entrando, familiares esperando noticias, trabajadores nocturnos cambiando turno. Un coche en un aparcamiento hospitalario a las 3 de la madrugada no parece sospechoso, parece normal. Ese es el motivo principal por el que muchos viajeros de carretera, enfermeros y también personas que viven en vehículos utilizan estos lugares. Pero hay técnica. Los veteranos nunca aparcan cerca de la entrada principal. Ahí hay demasiada luz, demasiadas cámaras, demasiado movimiento. Buscan las plantas superiores de los aparcamientos o las zonas más alejadas del edificio. No completamente escondidas, solo discretas. La física también ayuda aquí. Los edificios hospitalarios suelen bloquear el viento nocturno. Eso reduce la pérdida de calor por convección. En términos simples, menos viento significa menos frío dentro del vehículo. Otro detalle importante, el ruido constante. Parece una
desventaja, pero en realidad es protección. El cerebro humano detecta mejor un ruido extraño cuando hay silencio absoluto. Un entorno con ruido de fondo constante, coches, ventilación, puertas, hace que pequeños sonidos pasen desapercibidos. Los veteranos lo saben, por eso prefieren ruido constante a silencio total. Pero hay advertencias. Algunos hospitales utilizan lectores automáticos de matrículas. Eso significa que el tiempo de estancia puede quedar registrado. Por eso muchos conductores rotan entre varios hospitales de la zona. Mi abuelo decía, el mejor escondite es aquel donde nadie piensa buscar. Un aparcamiento lleno de coches a medianoche es exactamente eso. Segmento 2. El truco de los gimnasios abiertos 24 horas. Aquí aparece uno de los secretos más conocidos entre viajeros experimentados. Un gimnasio barato puede ser una de las mejores inversiones. Por el precio de una comida rápida al mes, algunos gimnasios ofrecen duchas, baños, climatización y, lo más importante, una razón legítima para estar allí. Un coche en el aparcamiento de un gimnasio a cualquier hora no llama la atención. Siempre hay alguien entrenando tarde. Siempre hay alguien que llega temprano. La clave está en el comportamiento. Los veteranos llegan cuando el aparcamiento todavía tiene actividad, entre las 9 y las 11 de la noche. Así el coche se mezcla con los demás. Por la mañana ocurre lo contrario. Se marchan temprano, cuando empiezan a llegar los primeros clientes. A ojos de cualquiera, parece que alguien ha ido al gimnasio. Y técnicamente es cierto. Además, hay una ventaja física que muchos no consideran. Los gimnasios generan calor residual. Equipos eléctricos, sistemas de ventilación, duchas calientes, todo eso libera calor al entorno cercano. Ese pequeño aumento de temperatura puede marcar una diferencia de varios grados durante una noche fría. Puede parecer poco, pero en supervivencia cada grado cuenta. Segmento 3. Los casinos. Vigilancia constante. Muchos principiantes evitan los casinos. Demasiadas luces, demasiadas cámaras. Pero ahí está la ironía. Precisamente por eso son seguros. Un casino vive de mantener su propiedad vigilada. Cámaras en cada esquina, seguridad patrullando constantemente, personal activo toda la noche. Un delincuente busca lugares sin vigilancia, no lugares con 50 cámaras. Además existe otro factor psicológico. Los casinos quieren que la gente permanezca cerca. Si alguien duerme en su vehículo y luego entra a desayunar o jugar, es un cliente potencial. Muchos casinos pequeños incluso tienen zonas designadas para autocaravanas. Los veteranos buscan las zonas más alejadas del edificio. Allí las luces suelen ser menos intensas y usan cortinas opacas para bloquear la iluminación, porque dormir con luz constante altera el ritmo circadiano. La ciencia lo explica claramente. La exposición a luz artificial durante la noche reduce la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Sin melatonina suficiente, el sueño se vuelve superficial. Por eso las cortinas opacas son una herramienta esencial. Segmento 4. Paradas de camiones, ciudades nocturnas. Si alguna vez entraste en una parada de camiones a las 3 de la madrugada, sabes algo sorprendente. Está llena de vida. Motores en marcha, cafeterías abiertas, conductores descansando. Para alguien que duerme en un vehículo, ese entorno es perfecto, porque todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo: dormir en un vehículo. Los camioneros llevan décadas perfeccionando este sistema, y su presencia crea seguridad colectiva. Un criminal evita lugares donde hay testigos. Una parada con 50 camiones tiene 50 testigos, pero hay un desafío: el ruido. Los motores diésel, los sistemas de refrigeración de los camiones frigoríficos, las puertas golpeando. El truco aquí es simple: tapones para los oídos. Muchos veteranos los consideran tan importantes como una manta, porque el cerebro necesita silencio relativo para alcanzar sueño profundo. Reducir el ruido ambiental incluso 10 decibelios mejora la calidad del sueño. Segmento 5. Psicología de comunidad nocturna. Existe algo que muchos no esperan encontrar en la vida en vehículo: comunidad. En ciertos lugares, paradas de camiones, áreas de descanso, aparcamientos tranquilos, las personas desarrollan una especie de respeto silencioso. Una mirada, un gesto de cabeza. A veces alguien pregunta simplemente: ¿todo bien? No es curiosidad, es vigilancia mutua. Los veteranos de la carretera saben algo importante: la seguridad aumenta cuando la gente se cuida entre sí, porque en la noche todos dependen un poco de los demás. No es una comunidad formal, pero existe, y puede marcar la diferencia entre una noche inquieta y una noche tranquila. En la siguiente parte veremos lugares mucho menos obvios, sitios que durante el día parecen completamente normales, pero que por la noche se convierten en refugios sorprendentemente tranquilos si sabes exactamente cuándo y cómo utilizarlos. Hay lugares que durante el día parecen imposibles para dormir, demasiado abiertos, demasiado visibles, demasiado públicos.
Sin embargo, cuando llega la noche y entiendes cómo funcionan los horarios humanos, esos mismos lugares se transforman en refugios silenciosos. Los veteranos de la vida en carretera no solo buscan sitios, observan patrones. Cuando la gente llega, cuando la gente se va, cuando un lugar pasa de lleno a vacío. La mayoría de las ciudades respira con un ritmo predecible. Si aprendes ese ritmo, puedes dormir tranquilo en lugares que para otros parecen imposibles. Segmento 6. Aparcamientos de iglesias. Silencio 6 días a la semana. Las iglesias están diseñadas para un evento masivo semanal. El domingo, cientos de personas, cientos de coches. Pero el resto de la semana, esos enormes aparcamientos permanecen vacíos. Es un espacio enorme, silencioso, bien iluminado, generalmente seguro. Y lo más importante, normalmente está en barrios tranquilos. Muchos viajeros experimentados hacen algo que pocos principiantes consideran. Preguntan permiso. Durante el día se acercan a la oficina parroquial o al personal administrativo y explican la situación con honestidad. La reacción sorprende a mucha gente. Muchas comunidades religiosas tienen programas de ayuda a viajeros o personas en tránsito. Algunas incluso permiten estacionar durante la noche. Ocasionalmente ofrecen acceso a baños o agua. Pero incluso cuando no existe permiso formal, el lugar funciona por una razón simple: la psicología del entorno. Un coche en el aparcamiento de una iglesia no parece una amenaza. Decía: el respeto mantiene abiertas las puertas. Eso significa marcharse temprano. Antes de eventos, antes de servicios religiosos, antes de reuniones comunitarias. Una iglesia respetada puede convertirse en un lugar seguro durante mucho tiempo. Segmento 7. Zonas industriales durante el fin de semana. Durante la semana, los polígonos industriales pueden parecer hostiles. Guardias de seguridad, cámaras, trabajadores entrando y saliendo. Pero el viernes por la tarde ocurre algo interesante. Todo se apaga. Las fábricas cierran. Los empleados se marchan. Los aparcamientos quedan vacíos. Un área industrial diseñada para miles de vehículos puede quedarse completamente desierta. Y esa es la ventana. Viernes por la noche, sábado completo, domingo. 3 noches potencialmente tranquilas. Los veteranos primero estudian el lugar durante el día. Observan. ¿Qué empresas trabajan de lunes a viernes? ¿Dónde apuntan las cámaras si hay vigilancia nocturna? Las empresas manufactureras suelen tener horarios regulares. Cuando las máquinas se apagan el viernes, no vuelven a arrancar hasta el lunes. Eso significa 2 noches completas sin actividad. Pero hay una regla crítica. Salir temprano, muy temprano, 5 o 6 de la mañana del lunes. Porque cuando llegan los primeros empleados, cualquier vehículo extraño se vuelve inmediatamente visible. La disciplina del horario es lo que mantiene estos lugares utilizables. Segmento 8. Complejos de apartamentos. El anonimato urbano. Los complejos residenciales grandes tienen una característica curiosa. Nadie conoce a todos los vecinos. Un edificio con 300 viviendas puede tener 500 personas viviendo allí. Cada día llegan visitantes, amigos, familiares, repartidores. Los aparcamientos para visitantes existen precisamente para vehículos que no pertenecen al lugar. Eso crea anonimato. Un coche más en ese aparcamiento no parece extraño. Pero los veteranos aplican varias reglas. Primero, elegir complejos grandes. Cuanto más grande el complejo, más anonimato. Segundo, evitar zonas asignadas. Las plazas numeradas suelen pertenecer a residentes. Los espacios de visitantes son el objetivo. Tercero, observar el comportamiento del barrio. Si todos los coches son nuevos y el lugar tiene seguridad privada, es mala idea. Los complejos más modestos suelen tener menos vigilancia, y eso significa menos atención. La psicología aquí es simple. En entornos con muchas personas desconocidas, el cerebro deja de intentar identificar cada vehículo. Es demasiado esfuerzo. Así que simplemente ignora lo que parece normal. Segmento 9. Calles residenciales con las características correctas. Dormir en una calle residencial puede parecer arriesgado, pero muchas veces funciona perfectamente si se elige la calle correcta. No todas las calles son iguales. Los veteranos buscan señales específicas.
Calles con mezcla de apartamentos y casas. Eso significa movimiento constante de coches. Calles cerca de universidades. Los barrios universitarios tienen vehículos nuevos constantemente. Calles donde ya hay coches aparcados en la acera. Si hay 10 coches estacionados, uno más no destaca. También evitan señales claras, carteles de vigilancia vecinal, zonas extremadamente ricas, calles completamente vacías. La hora de llegada también es crucial, entre las 9 y las 11 de la noche. Ese es el momento en que los visitantes llegan a cenar, ver una película o pasar la noche. Marcharse temprano también es clave, entre las 6 y las 8 de la mañana, cuando empiezan a salir los trabajadores. Un coche que llega a las 2 de la madrugada y se queda hasta el mediodía destaca inmediatamente, pero un coche que sigue el ritmo del vecindario se vuelve invisible. Segmento 10. El peligro invisible dentro del vehículo. Hasta ahora hemos hablado de lugares seguros, pero hay un peligro silencioso que muchos principiantes ignoran. El monóxido de carbono, un gas invisible, inodoro y mortal. Si un vehículo funciona cerca o si alguien utiliza una estufa mal ventilada dentro de la furgoneta, el gas puede acumularse. La ciencia es clara. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina en la sangre 200 veces más fuerte que el oxígeno. Eso significa que incluso pequeñas concentraciones pueden impedir que el cuerpo transporte oxígeno. El resultado es somnolencia extrema, confusión, pérdida de conciencia. Por eso los veteranos siguen 3 reglas simples. Nunca dormir con el motor encendido, nunca usar fuego abierto dentro del vehículo y siempre mantener ventilación mínima, incluso en invierno. Una pequeña apertura de ventana puede salvar vidas, porque el aire que se mueve evita acumulaciones peligrosas. La seguridad no depende solo del lugar donde duermes, también depende de cómo duermes. En la siguiente parte veremos lugares aún más utilizados por viajeros de larga distancia, infraestructura pública diseñada exactamente para lo que necesitas cuando el cuerpo está agotado y la carretera aún es larga. Después de unas semanas en la carretera, los veteranos desarrollan algo parecido a un sexto sentido. No es magia, es observación acumulada. Empiezan a reconocer señales que para otros pasan desapercibidas. La inclinación de un aparcamiento, el tipo de iluminación, la dirección del viento, el patrón de movimiento de la gente. Dormir bien en un vehículo no depende solo del lugar, depende de entender el entorno. Y los siguientes lugares funcionan porque fueron diseñados exactamente para una cosa: gente que necesita detenerse y descansar. Segmento 11. Áreas de descanso en carretera, infraestructura para el cansancio. Las áreas de descanso existen por una razón muy clara. Los conductores cansados son peligrosos. Un conductor sin dormir tiene reflejos similares a una persona con alcohol en sangre. Por eso muchos países y regiones construyen zonas específicas donde los viajeros pueden parar, caminar, usar baños y descansar. Cuando eliges una de estas áreas correctamente, la situación es ideal. Hay iluminación suficiente, hay cámaras, hay tránsito ocasional, pero también hay silencio relativo durante la noche. Muchos veteranos se fijan en algo simple: ¿dónde se agrupan los vehículos que pasan la noche? Los conductores experimentados tienden a estacionar cerca unos de otros, no demasiado juntos, pero tampoco aislados. La razón es psicológica. La presencia de otros crea vigilancia mutua. Una persona malintencionada busca objetivos aislados, no un grupo de vehículos donde varias personas podrían notar algo extraño. También existe un beneficio térmico curioso. Cuando varios vehículos estacionan cerca, el calor que emiten los motores después de apagarse y el calor corporal de las personas crea una ligera isla térmica. No es enorme, pero puede elevar la temperatura del aire cercano 1 o 2 grados. En noches frías, eso puede marcar la diferencia entre comodidad y temblor. Sin embargo, hay una advertencia importante. Cada región tiene reglas diferentes sobre cuánto tiempo se puede permanecer. Algunas permiten dormir toda la noche, otras limitan el tiempo a pocas horas. Los veteranos revisan siempre las señales del lugar, porque una multa arruina cualquier descanso. Segmento 12. Grandes tiendas y supermercados, el refugio comercial. Durante años, muchos viajeros confiaban en los grandes supermercados para dormir en el aparcamiento. El motivo era simple: sus estacionamientos son enormes. Un coche más no cambia nada. Pero con el tiempo, las reglas cambiaron en muchos lugares. Ahora cada tienda decide su propia política. Eso significa que la estrategia cambió también. Los veteranos nunca asumen que está permitido. Primero observan. Buscan señales que indiquen prohibición de estacionamiento nocturno. Si no hay señales, algunos incluso entran a la tienda y preguntan al personal. La clave aquí es el respeto. Cuando alguien se comporta discretamente, sin sacar sillas, sin hacer ruido, sin dejar basura, muchos negocios no tienen problema con un vehículo estacionado una noche. Además, estos lugares tienen varias ventajas prácticas: iluminación suficiente para seguridad, cámaras de vigilancia,
acceso cercano a baños o comida cuando la tienda está abierta. Pero también existe un factor psicológico interesante. Los aparcamientos comerciales son lugares de tránsito constante. Durante el día llegan cientos de coches. Eso crea un patrón mental en el cerebro de los empleados y clientes. Un coche estacionado se vuelve parte del paisaje, a menos que haga algo extraño. Por eso los veteranos siguen una regla clara: nada de comportamiento que parezca campamento. Un coche estacionado es normal. Un coche con puertas abiertas, cocina exterior y luces no lo es. Segmento 13. Gestión del calor, humedad y frío dentro del vehículo. El lugar donde estacionas importa, pero el interior del vehículo también puede convertirse en un problema si no se gestiona bien. Uno de los enemigos silenciosos es la humedad. Mientras dormimos liberamos vapor de agua con cada respiración. En un espacio pequeño como una furgoneta, esa humedad se acumula rápidamente. Cuando el aire caliente y húmedo toca superficies frías, como ventanas metálicas, ocurre condensación, gotas de agua. Y si eso sucede noche tras noche, aparece el moho. El moho no solo huele mal, puede causar problemas respiratorios. Los veteranos utilizan soluciones simples. Ventilación cruzada. Abrir ligeramente dos ventanas opuestas permite que el aire circule. La física es simple. El aire caliente asciende. El aire frío entra por la abertura inferior. Ese movimiento constante evita la acumulación de humedad. Otro truco común es utilizar materiales que absorban humedad. Pequeñas bolsas de sílice o carbón activado ayudan a mantener el aire seco. Y luego está el frío. Cuando la temperatura baja mucho, el cuerpo pierde calor por tres mecanismos principales: conducción, contacto con superficies frías; convección, aire frío en movimiento; radiación, pérdida de calor hacia el entorno. Por eso el aislamiento del suelo y las paredes del vehículo es tan importante. Incluso algo tan simple como una esterilla gruesa puede reducir enormemente la pérdida de calor por conducción. Segmento 14. La red silenciosa de viajeros nocturnos. Existe algo curioso en el mundo de quienes duermen en la carretera, una especie de red invisible. No está organizada oficialmente, pero funciona. Conductores de camiones, viajeros de larga distancia, personas que viven en vehículos, todos comparten una cultura de respeto silencioso. Si alguien ve un problema, a menudo pregunta: ¿todo bien? No siempre se inicia una conversación larga, a veces es solo un gesto, pero ese gesto significa algo importante. La presencia humana crea seguridad. La criminología lo confirma. Los delitos oportunistas ocurren más fácilmente en lugares donde nadie observa. Cuando varias personas están presentes, incluso desconocidos, el riesgo para un agresor aumenta. Por eso muchos veteranos prefieren lugares donde hay al menos algo de actividad nocturna. No demasiada, pero tampoco aislamiento total. Mi abuela solía decir: las noches más seguras no son las más silenciosas, sino las que tienen testigos. Y esa frase resume perfectamente la estrategia de los viajeros experimentados. En la última parte vamos a reunir todas estas lecciones, porque dormir en un vehículo no es solo una habilidad de emergencia, es una forma de entender el entorno, la psicología humana y la supervivencia práctica en el mundo moderno. Y cuando se hace bien, puede ser sorprendentemente seguro. Después de escuchar todos estos lugares y estrategias, muchas personas se sorprenden de una cosa: dormir en un vehículo no es una cuestión de valentía, es una cuestión de inteligencia práctica. Los principiantes creen que la seguridad depende de encontrar el lugar perfecto. Los veteranos saben que depende de tener muchas opciones. Un solo sitio significa riesgo, 10 sitios significan libertad. Cuando tienes varios lugares fiables puedes rotar: una noche en un hospital, otra cerca de un gimnasio, un fin de semana en zona industrial, una parada rápida en un área de descanso. Ese movimiento constante hace que tu vehículo nunca se vuelva familiar para nadie, y la familiaridad es lo que genera preguntas. La mayoría de los problemas que enfrentan los principiantes vienen de dos errores: quedarse demasiado tiempo en el mismo lugar o elegir lugares completamente aislados. El aislamiento parece seguro, pero elimina la protección más antigua de la humanidad, la presencia de otros seres humanos. Desde las primeras tribus, las personas dormían en grupos por una razón: más ojos, más oídos, más seguridad. Esa lógica sigue funcionando hoy. Un aparcamiento con actividad moderada suele ser más seguro que un callejón completamente vacío. Pero hay otra lección importante que los veteranos aprenden con el tiempo. La preparación dentro del vehículo es tan importante como el lugar donde estacionas. El cuerpo humano necesita 3 cosas para dormir bien: temperatura estable, oscuridad suficiente, silencio relativo.
Cuando alguno de estos falla, el sueño se fragmenta. Por eso muchos viajeros utilizan soluciones simples pero efectivas. Cortinas opacas para bloquear luces de farolas, aislantes en paredes y suelo para conservar calor, tapones para los oídos para reducir ruido constante. Pequeñas mejoras, gran diferencia. También hay riesgos que nunca deben ignorarse. El monóxido de carbono es uno de los más peligrosos. Un motor encendido cerca del vehículo o un sistema de calefacción mal ventilado puede llenar el interior de gas invisible en minutos. Los síntomas son engañosos: dolor de cabeza, somnolencia, confusión. La persona cree que solo está cansada, pero el cuerpo está perdiendo oxígeno. Por eso los veteranos siguen reglas simples pero estrictas. Nunca dormir con el motor en marcha, nunca usar fuego dentro del vehículo, siempre mantener ventilación mínima, incluso en invierno. El frío puede ser incómodo, el monóxido puede ser mortal. También está el problema de la humedad. Cada noche el cuerpo humano libera vapor de agua al respirar. En un espacio cerrado, eso crea condensación en ventanas y paredes. Con el tiempo aparece moho. La solución es simple pero fundamental: movimiento de aire. Una pequeña abertura de ventana permite que el aire húmedo salga y entre aire fresco. La física es simple: el aire caliente sube y sale, el aire frío entra. Ese flujo evita acumulación de humedad. Parece un detalle menor, pero muchos veteranos dicen que la ventilación adecuada es la diferencia entre un vehículo habitable y uno miserable. Y luego está la parte humana. Porque en la carretera ocurre algo curioso. Personas que nunca se han visto desarrollan una especie de respeto silencioso. Un conductor que aparca cerca, un viajero que saluda con la cabeza, alguien que pregunta: ¿todo bien esta noche? No es amistad inmediata, es algo más simple: solidaridad entre personas que comparten la noche. Los veteranos de la carretera saben que nadie sobrevive completamente solo. Siempre hay alguien que vigila un poco al otro, incluso si nunca intercambian nombres. Mi abuelo decía algo que resume perfectamente todo esto: la seguridad no es esconderse del mundo, es entender cómo funciona. Y eso es exactamente lo que hacen los viajeros experimentados. Entienden los patrones de las ciudades, los horarios de la gente, la psicología de los lugares. Y utilizan ese conocimiento para dormir tranquilos donde otros solo verían peligro. Hospitales que nunca cierran, gimnasios abiertos toda la noche, casinos llenos de cámaras, iglesias vacías durante la semana, zonas industriales que se apagan el viernes, complejos de apartamentos con anonimato, paradas de camiones llenas de testigos, calles residenciales con el ritmo correcto, áreas de descanso diseñadas para conductores cansados, aparcamientos comerciales que funcionan cuando se usan con respeto. No son trucos secretos, son observación, adaptación. Ingenio humano frente a condiciones difíciles. Y lo interesante es que estas mismas estrategias no solo sirven para quienes viven en una furgoneta, también sirven para situaciones de emergencia. Viajes largos, apagones, averías en carretera, porque cualquier persona puede encontrarse alguna vez necesitando dormir en su vehículo. Y saber cómo hacerlo de forma segura puede marcar una enorme diferencia. Así que ahora queremos escuchar tu experiencia. Si alguna vez has dormido en un coche, una furgoneta o en la carretera, ¿qué lugar te funcionó mejor? ¿Descubriste algún truco que otros deberían conocer? Los mejores conocimientos de supervivencia rara vez vienen de libros, vienen de personas reales que han pasado noches reales enfrentando situaciones reales. Comparte tu experiencia. Puede que tu consejo ayude a alguien a dormir más seguro esta misma noche. Porque al final, la supervivencia moderna no siempre significa luchar contra la naturaleza. A veces significa simplemente entender el mundo que nos rodea un poco mejor que los demás.